La pesadilla del baby shower. En mi baby shower, mi hermana Claire se puso de pie y dijo algo impactante. Yo debería ser la madre, no tú. Yo merezco más a este bebé. Al principio, la gente se rió, pensando que era una broma, pero luego Claire sacó la tarjeta de presentación de un abogado y anunció: voy a pedir la custodia. La habitación quedó en silencio, todos la miraban con asombro. Un poco de contexto. Claire siempre fue la hija favorita en nuestra familia. Era la bonita, la inteligente, la que conseguía todo lo que quería. Mientras tanto, yo tuve que esforzarme por todo. Siempre soñó con ser mamá, pero la vida no salió como esperaba. Se casó joven, se divorció y, tiempo después, descubrió que no podía tener hijos. Le rompió el corazón, y de verdad me sentí mal por ella. La apoyé en todo momento. Pero nunca imaginé que intentaría robarme a mi bebé. El desastre del baby shower. Yo tenía 7 meses de embarazo, y mi esposo y yo organizamos un baby shower para celebrar. Todo era perfecto, hasta que Claire se puso de pie e hizo su anuncio. Dijo: siempre he querido ser madre, he sufrido mucho, y después de pensarlo bien, he decidido hacer lo mejor para este bebé. Entonces sonrió y sacó la tarjeta de su abogado. Ya inicié el proceso, voy a solicitar la custodia. Todos quedaron en shock. Mi mamá soltó un suspiro ahogado, mi papá se frotó las sienes. Alguien susurró: ¿está hablando en serio? Lo estaba. Claire siguió hablando. Dijo que mi esposo y yo trabajábamos demasiado, que no teníamos el instinto maternal que ella sí tenía. Tú solo tuviste suerte de quedar embarazada. Yo nací para ser madre. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. La respuesta de mi esposo que la calló, pero mi esposo sí reaccionó. Se levantó con calma, miró a Claire directamente a los ojos y dijo: estás loca. Caminó hacia ella, tomó la tarjeta del abogado y la rompió en dos. ¿De verdad crees que un juez nos va a quitar a nuestro bebé para dártelo a ti? No tienes bases legales, no tienes un caso, no tienes ningún derecho, no tienes derecho a nuestro hijo solo porque lo quieres. Claire abrió la boca para responder, pero mi esposo no había terminado. Acabas de admitir, delante de todos, que planeaste esto. ¿Te das cuenta de lo enfermo que suena? Claire miró a su alrededor y notó que todos estaban en su contra. Mi mamá lloraba, mi papá estaba furioso. Los invitados negaban con la cabeza, incrédulos. Entonces, mi esposo lanzó el golpe final. Necesitas irte, y si intentas esta demanda, nosotros también tenemos abogado, uno muy bueno. Si vuelves a acercarte a mi esposa o a mi hijo, te enterraremos en demandas y gastos legales. El rostro de Claire se puso pálido, agarró su bolso y salió furiosa. Las consecuencias. La fiesta se arruinó. Mis padres se disculparon una y otra vez. Mi mamá sollozaba, diciendo que nunca esperó esto de Claire. Mi papá murmuraba: debía haberlo visto venir. Claire desapareció por semanas. Pensé que finalmente había entrado en razón. Me equivoqué. Porque un mes después, recibí una carta de su abogado. Sí, realmente nos estaba demandando por la custodia. Pero esa es otra historia. La demanda y las mentiras de Claire. Mi esposo tomó los papeles y los hojeó con furia. La demanda decía que yo no era mentalmente apta para ser madre, que mi esposo era demasiado agresivo y que nuestro hogar era demasiado estresante. Afirmaba que Claire podía ofrecerle una mejor vida al bebé. No podía creerlo. Nunca me habían diagnosticado ningún problema de salud mental, y mi esposo era la persona más tranquila que conocía. Nuestro hogar era estable, seguro y lleno de amor. Todo era una completa mentira. Las mentiras de Claire se ponen peor. Inmediatamente contactamos a nuestro abogado, quien miró la demanda y dijo: esto es un absurdo. Pero el verdadero problema no era la demanda en sí, sino lo que Claire estaba diciendo a la gente. Andaba contando que yo no era apta para ser madre, que siempre estaba estresada y que estaba descuidando a mi bebé antes de que siquiera naciera. Incluso en el trabajo, mi jefe me preguntó si estaba bien porque Claire había estado diciendo cosas. Me llené de rabia. Me estaba haciendo quedar como una mala madre sin siquiera haber dado a luz. La visita del DIF. Una tarde, 2 personas tocaron nuestra puerta. Era el DIF, Desarrollo Integral de la Familia, la Agencia de Protección Infantil en México. Se me heló la sangre. Dijeron: recibimos un reporte de maltrato infantil. Necesitamos hacerle algunas preguntas. Yo tenía 7 meses de embarazo. ¿Qué niño se suponía que estaba poniendo en peligro? Pero Claire me había denunciado, diciendo que estaba poniendo en riesgo a mi bebé por nacer. Los dejé entrar, hicieron preguntas, revisaron la casa y vieron que todo estaba bien. Después de 1 hora, se disculparon y se fueron. Pero el punto era claro: Claire había tratado de hacerme ver como una persona horrible.
mi esposo contraataca. Si yo estaba furiosa, mi esposo estaba enojadísimo. Ya le había advertido a Claire que si cruzaba la línea, lo iba a lamentar, y ahora esto era personal. Nuestro abogado presentó una contrademanda por difamación y acoso y además obtuvo una orden de restricción contra Claire, prohibiéndole acercarse a mí, a mi esposo o a nuestra casa. Luego investigamos el pasado de Claire. Resulta que tenía problemas financieros graves, deudas enormes en tarjetas de crédito y pagos atrasados en su casa. El abogado que contrató ni siquiera era un especialista en custodia, sino alguien que perdía casos todo el tiempo. Le dimos toda esa información a nuestro abogado, y fue ahí cuando las mentiras de Claire empezaron a desmoronarse. La jugada desesperada de Claire, la batalla legal duró semanas. Claire se negaba a rendirse, pero estaba perdiendo. Entonces, un día, mi abogado llamó. Está ofreciendo un trato. ¿Qué tipo de trato?, pregunté, sorprendida. Dice que retirará la demanda si le das derechos de visita. Solté una carcajada. ¿Derechos de visita? Como si fuera una madre divorciada, ni en sueños. No le daré nada. Pero Claire no había terminado. Esa misma noche, apareció en nuestra casa, casi a la medianoche. Yo estaba en el sillón, exhausta, cuando de repente mi esposo se puso tenso. ¿Escuchaste eso?, me preguntó. Oímos algo afuera, cerca de la puerta. Me quedé congelada. Mi esposo agarró el bate de béisbol que teníamos junto a la puerta, y entonces escuchamos la voz de Claire. Por favor. Estaba llorando y suplicando. Déjenme entrar, solo quiero ver al bebé. Sentí un escalofrío. El bebé ni siquiera había nacido todavía. Claire estaba actuando de forma completamente desquiciada, y estaba justo afuera de nuestra casa. El intento de allanamiento. Esa noche, Claire intentó entrar a la fuerza. Seguía afuera, sollozando y rogando que la dejáramos entrar. Mi esposo se quedó firme con el bate de béisbol en la mano, con una mirada de furia que nunca le había visto antes. Vamos a llamar a la policía, dijo con voz fría. Yo agarré mi teléfono, temblando, lista para marcar. Y entonces se escuchó un estruendo de vidrios rotos. Claire había roto una ventana. ¿De verdad cree que puede llevarse al bebé?, grité. Mi esposo corrió hacia el ruido, listo para defendernos, pero Claire no se detenía. Ahora estaba dentro de nuestra sala, con el rostro pálido y desencajado. Mi bebé, gritaba. No podía moverme del miedo, pero mi esposo sí reaccionó. Se lanzó sobre ella, sujetándola mientras ella forcejeaba y gritaba como una loca. Me hice hacia atrás, con la respiración entrecortada. No podía creer lo que estaba pasando. Estaba tratando de destruirme mientras yo estaba embarazada. La policía llega, y entonces se escucharon las sirenas. Claire fue arrestada. Los oficiales entraron corriendo con linternas, iluminando todo. Claire seguía gritando y peleando. Es mía, chillaba. Los policías la derribaron al suelo, la esposaron y se la llevaron. La noche en que Claire atacó, apenas podía respirar. Claire había intentado atacarme, a mí, su esposa embarazada. Mi esposo inmediatamente le dijo a los oficiales, tienen que llevársela. Ellos asintieron, y uno de ellos se giró hacia mí. ¿Está usted bien, señora? Tragué saliva con dificultad y asentí, pero no estaba bien, estaba aterrada, mientras arrastraban a Claire hacia la puerta. Ella me miró, sus ojos vacíos. Esto no ha terminado, susurró. Luego la llevaron. La llamada sorprendente. Pensamos que finalmente todo había acabado, pero a la mañana siguiente, nuestro abogado llamó. No lo vas a creer, dijo. Claire hizo una llamada desde la cárcel a tu madre. ¿Qué? Mi estómago dio un vuelco. Está diciendo que tú y tu esposo la engañaron para que entrara a la casa y así pudieran arrestarla. Estaba en shock. ¿Qué? También está diciendo que tiene pruebas de que ustedes dos son padres inadecuados, y tu mamá le cree. Mi teléfono casi se me cayó de las manos. ¿Mi propia madre, traicionándome? Me llamó una hora después. Creo que deberías retirar los cargos, dijo, con la voz tensa. No podía creer lo que estaba escuchando. Ella rompió en mi casa, intentó atacarme. Estaba emocional. Mi mamá replicó, no lo hizo a propósito, solo quería a mi bebé. Me quedé helada. Luego, en un susurro, mi mamá dijo algo que me destrozó. Creo que ella sería una mejor madre que tú. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Esta era mi propia madre, la mujer que me crió, y estaba de su lado. No pude soportarlo. Colgué el teléfono, sintiendo como si mi mundo se viniera abajo. El secreto que cambió todo. Esa noche lloré. Mi esposo me abrazó, susurrando, lucharemos por esto, pase lo que pase, y lo hicimos. Pero la semana siguiente,
Recibí una llamada de mi papá. Me pidió que nos reuniéramos. Estaba serio, incluso agotado. Hay algo que no sabes sobre Claire, dijo. Algo de por qué está haciendo esto. Me preparé, y luego soltó la bomba. Claire tuvo un bebé hace años, dijo, antes de casarse. Era joven, se embarazó, y tu mamá la obligó a dar al bebé en adopción. Sentí como si el piso se abriera debajo de mí. Nunca lo superó, continuó papá. Ha estado obsesionada con tener otra oportunidad de ser madre, y ahora piensa que tu bebé es su oportunidad. Todo encajó. Claire no solo estaba celosa, estaba desesperada. Quería a mi bebé para llenar el vacío dejado por el hijo que perdió, y no iba a detenerse. La verdad y la guerra que siguió. Después de escuchar sobre el hijo perdido de Claire, todo tuvo sentido, pero eso no excusaba sus acciones. Claire no estaba buscando ayuda, estaba tratando de destruir mi vida, y ahora, mi propia madre la estaba ayudando. Nos defendimos. Claire se quedó en la cárcel, y el juez le negó la fianza después de revisar las grabaciones de la intrusión y la falsa denuncia del DIF. Pero no habíamos terminado. Presentamos cargos por entrada ilegal, intento de agresión, difamación, filing false CPS report. Logramos que la orden de restricción se extendiera a 10 años. Claire nunca podría acercarse a mí, a mi esposo ni a nuestro bebé nuevamente. Pero, ¿mi madre? Ella seguía siendo un problema. Me llamó, retrocediendo en sus palabras. No lo quise decir, dijo, estaba emocional. No tenías que mandar a tu hermana a la cárcel. Ya había tenido suficiente. Tú elegiste tu lado, quédate allí. Por primera vez en mi vida, la corté. Ninguna llamada, ninguna visita, ninguna foto del bebé. Ella eligió a Claire, y yo elegí a mi familia. El juicio y la justicia. 6 meses después, Claire fue a juicio. Estaba pálida y ya no se veía tan confiada. El juez no tuvo piedad. Durante meses, acosaste, acechaste e intentaste robarte un niño que no era tuyo, dijo el juez. Fabricaste pruebas, manipulaste a tu familia e ingresaste en la casa de una mujer embarazada con la intención de hacerle daño. Claire lloró, pero el juez no le dio importancia. Eres un peligro, dijo. Este tribunal no tiene simpatía por alguien que esté dispuesto a llegar tan lejos para robar un niño no nacido. Luego, el juez la sentenció, 5 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional durante 3 años. Mi madre lloró al fondo de la sala. Mi papá solo negó con la cabeza. Y yo, me sentí libre. Un nuevo comienzo. Unas semanas después, di a luz a una hermosa y saludable niña. Mi esposo la sostuvo en sus brazos, con lágrimas en los ojos, susurrando, ahora está a salvo, y lo estaba. Claire estaba tras las rejas, mi madre fuera de nuestras vidas, y mi papá, quien había intentado hacer lo correcto, se convirtió en un amoroso abuelo. Miré a mi hija y le hice una promesa. Nadie nunca te va a quitar de mí. Y así fue. El fin. Gracias por ver. Si te gustó este video, no olvides darle like, comentar y suscribirte para más historias increíbles. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Nos encanta leer tus comentarios, así que comparte tus pensamientos abajo. Nos vemos la próxima vez. Cuídate. Si no quieres divorciarte, sal de esta casa ahora mismo. Estas duras palabras vinieron repentinamente de mi esposo y me tomaron completamente desprevenida. Estaba seguro de que no aceptaría el divorcio para ser tan atrevido como para amenazarme de esa manera. Había estado tratando de mantener la compostura durante mucho tiempo, pero ese momento me llevó al límite. Decidí que era hora de buscar ayuda de otra persona. Mi nombre es Safren, tengo 28 años y trabajo en una oficina. Mi esposo Wilder y yo estamos a punto de cumplir nuestro 5º aniversario de bodas. Hemos estado esperando un hijo, pero todavía estamos esperando esa bendición. Por eso, mi suegra me molesta constantemente, preguntándome siempre cuándo tendrá nietos. Mi suegro falleció hace varios años y mi suegra ahora vive cómodamente de la herencia que dejó. Pero sus interminables preguntas sobre los nietos me tienen al borde de una crisis nerviosa. Puede que ya esté allí. A pesar de verme luchar, Wilder no hace nada para ayudarme. Recientemente empezó a sentarse con su madre, culpándome por todo. Solía amarlo por su amabilidad cuando estábamos saliendo, pero después de casarnos, todo en él cambió. Sin siquiera pedirme mi opinión, decidió que viviríamos cerca de la casa de su infancia. Ahora, cada vez que tengo un día libre en el trabajo, me llaman a casa de sus padres para hacer las tareas del hogar todo el día. Por supuesto, no hay pausas. Mientras estoy ocupada limpiando y haciendo las tareas del hogar,
mi esposo y su madre salen juntos o se sientan a mirar televisión, riéndose. Una vez incluso me regañaron por hacer demasiado ruido mientras pasaba la aspiradora. Después de eso, me prohibieron por completo usar la aspiradora y me dijeron que limpiara solo con una escoba y un trapo. Luego, para empeorar las cosas, mi cuñada regresó a casa. Había estado viviendo en un pueblo cercano, pero después de algunos problemas con sus vecinos, volvió a vivir con su madre. Su regreso solo hizo las cosas más difíciles para mí. Tiene una hija de 4 años y espera que yo le prepare el almuerzo todos los días. Cuando le expliqué que no era posible debido a mi trabajo, mi suegra me regañó diciendo, «Tu cuñada está pasando por un momento difícil después de su divorcio». Entonces mi marido intervino, «¿No quieres ser útil a la familia?». Mi cuñada incluso tuvo el descaro de decir, «Será una buena práctica para cuando tengas un hijo, así que deberías estar agradecida». Así que ahora me levanto a las 4 de la mañana todos los días para preparar el almuerzo de mi sobrina, preparo el desayuno para mis suegros y luego regreso corriendo a mi casa para terminar las tareas domésticas antes de ir a mi trabajo. Esa es la rutina agotadora en la que estoy atrapada y, por supuesto, mi esposo todavía no mueve un dedo para ayudar con ninguna de las tareas. El único momento en el que puedo tomar un descanso es durante las horas de trabajo. Pero un día, después de soportar esta agotadora agenda durante meses, Wilder me lanzó una bomba. «Oh, por cierto, Safren, deberías dejar tu trabajo», dijo casualmente. «¿Qué?», respondí, totalmente sorprendido. «Lo he hablado con mi mamá y mi hermana. Sabes que ella está pasando por un momento difícil. Lo entiendes, ¿no?» «No, no entiendo», dije, sin creer lo que estaba escuchando. «Escucha», espetó, «me refiero a dejar tu trabajo y cuidar de la casa». Luego, sin darme oportunidad de responder, salió corriendo a darse un baño. No podía creer que estuviera sugiriendo seriamente que renunciara a mi trabajo debido a la situación de su hermana. Su trabajo no es estable e incluso hay meses en los que gano más que él. ¿Pensó que podríamos sobrevivir solo con su salario? Tanto su madre como su hermana no trabajan y no podía entender por qué no podían encargarse ellas mismas de las tareas del hogar. Sintiéndome completamente abrumado, tomé las llaves de mi auto y me fui. Me encontré conduciendo hacia el único lugar que me vino a la mente, la casa de mi infancia. Está lejos del departamento donde vivimos ahora y desde que mis padres se mudaron al extranjero, la casa ha estado vacía. Mis padres son del tipo que se preocupan, así que no me atrevía a contarles lo que estaba pasando. Siempre que sentía que todo era demasiado, venía aquí. La casa está llena de cálidos recuerdos de mi infancia y siempre me hizo sentir segura. Mientras estaba perdido en mis pensamientos, sonó mi teléfono. Fue más salvaje. «Oye, acabo de salir del baño y ya no estás. ¿Estás en casa de tus padres otra vez?» «Sí, ¿y qué?», respondí. «¿Podrías dejar de huir a casa de tus padres cada vez que algo sale mal?» «No somos niños», dijo, sonando frustrado. Wilder siempre amó la casa de mis padres, pero sus palabras no me conmovieron en absoluto. «Me quedaré aquí por un tiempo, y no, tampoco voy a ir a la casa de tus padres», le dije. «Bueno, vuelve a casa ahora», exigió. Cediendo a su insistencia, regresé a nuestra casa de mala gana. Poco después, tomé la desgarradora decisión de dejar mi trabajo en la industria de la moda, algo que realmente amaba. Mis compañeros de trabajo, que no tenían idea del verdadero motivo, asumieron que estaba embarazada. No podrían haber estado más equivocados. Ahora no tenía tiempo libre. Todos los días, era responsable de administrar toda la casa desde el amanecer hasta el anochecer. Incluso cuando me resfriaba y tenía fiebre, a nadie le importaba. Ya no era esposa, me había convertido en nada más que un sirviente en mi propia casa. Pero entonces sucedió algo que no esperaba. Mi cuñada anunció que se volvería a casar. No solo eso, sino que su prometido era ejecutivo de una empresa importante y se ganaba la vida muy cómodamente. La noticia fue un shock para mí. Mi cuñada no era exactamente la persona más agradable y tampoco era conocida por su apariencia. Aún así, sabía que había todo tipo de personas en el mundo y que algunos podrían encontrarla encantadora. Toda la familia estaba celebrando, entusiasmada por su matrimonio con alguien rico. Mi cuñada, llena de orgullo, me mostró una foto de su prometido. Mientras lo miraba, pensé, espera un segundo, ya he visto a este hombre antes.
Entonces mi marido dijo algo que no podía creer. Safren, la casa de tus padres ahora se convertirá en el hogar de la familia de mi hermana. Espera un momento, esa casa es la que mis padres me dejaron. No te corresponde a ti decidir, espeté, sin poder creer lo que estaba escuchando. Mi marido me miró con una sonrisa engreída y dijo, toda la familia ya lo ha decidido. Tú, que vives de mi dinero, no tienes voz y voto en esto. ¿Era incluso humano el hombre que estaba frente a mí? Parecía un demonio disfrazado. Mi padre me dejó esa casa como un lugar donde podría vivir si alguna vez tuviera hijos. Wilder lo sabía. ¿Cómo podía ser tan desalmado y egoísta? Mi corazón se estaba rompiendo. Luego, como si las cosas no pudieran empeorar, mi suegra intervino. Ni siquiera puedes darnos un nieto. ¿No puedes al menos ser útil en la casa? Me di cuenta de que no había nadie de mi lado en esta casa. Sintiéndome completamente derrotada, fui a casa, empaqué algunas de mis pertenencias y me dirigí a la casa de mis padres. Tomé una decisión firme en mi corazón, nunca volvería atrás. Pasaron unos días sin que Wilder recibiera ninguna llamada. Por un breve momento pensé que tal vez lo había reconsiderado. Entonces, de la nada, sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, allí estaban mi marido y su hermana. ¿Qué estás haciendo aquí?, pregunté, sintiéndome tensa. Pensamos en echar un vistazo, dijo mi cuñada, empujándose a mi lado como si fuera la dueña del lugar. A pesar de mis intentos de detenerlos, me ignoraron por completo y deambularon por la casa, husmeando como si fuera de su propiedad. Me trataron como si fuera invisible. Esta casa es muy bonita. Demasiado bonita para ti, Safren, estornudó mi cuñada. Luego, sin una pizca de vergüenza, mi esposo añadió, ¿cuándo planeas mudarte de aquí, Safren? La boda de mi hermana se acerca pronto y necesitamos esta casa. Me quedé allí en silencio, tratando de procesar la audacia de sus palabras. Al sentir mi vacilación, mi esposo dijo con aire de suficiencia, si no quieres divorciarte, vete ahora. Su exceso de confianza era insoportable, como él creía, yo nunca tendría el valor de dejarlo. Le sonrió a su hermana al saberlo. Pensó que había ganado. Dije finalmente, viendo la satisfacción extenderse por su rostro mientras se iban, emocionados por su viaje familiar, al cual por supuesto no estaba invitado. Wilder me había dicho que empacara mis cosas y estuviera fuera de la casa cuando regresaran. Mientras los veía irse, me permití una pequeña y amarga sonrisa. 2 semanas después, el día que debían regresar de su viaje, mi teléfono no dejaba de sonar. Era mi marido llamando una y otra vez, junto con algunas llamadas de mi suegra y mi cuñada. Finalmente respondí, incapaz de ignorar más el ruido. Oye, Safren, ¿dónde diablos estás?, ladró Wilder. Estoy en casa, respondí con calma. Mentiroso. No estás en el apartamento ni en la casa de tus padres. ¿Qué significa esto?, exigió. ¿De qué estás hablando?, pregunté, genuinamente confundido. La casa de tus padres, hay un cartel de venta enfrente, gritó. Sí, lo puse a la venta, respondí con voz firme. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Su voz estaba llena de incredulidad. Bueno, después de que todos ustedes se fueron, lo pensé un poco. La casa parecía tan sucia, y ya saben cómo me gusta que las cosas estén limpias. Ah, y por cierto, me voy a divorciar de ustedes. No te metas conmigo, Safren, gritó Wilder. Esa iba a ser mi línea, dije con calma. Hablemos con nuestros abogados de ahora en adelante. Luego le colgué en medio de una perorata. Antes de que mis suegros regresaran, me comuniqué con un amigo de mi padre que trabajaba en bienes raíces. No sabía nada sobre vender una casa, pero él me dio consejos útiles y pudimos conseguir mucho. Como nota al margen, el apartamento en el que vivíamos en realidad estaba a mi nombre, ya que Wilder no pudo pasar el proceso de selección cuando presentamos la solicitud por primera vez. Entonces, como ya no tenía intención de vivir allí, cancelé el contrato de arrendamiento y envié todas sus pertenencias a la casa de sus padres, contra reembolso. Incluso después de esto, las llamadas de mis suegros no cesaron. Dejaron todo tipo de mensajes desagradables en mi correo de voz, que grabé cuidadosamente. Según mi abogado, Wilder dudaba a pesar de decir que quería el divorcio.
Parecía que no quería perder la mano de obra gratuita que yo le había proporcionado. Pensé que la batalla por el divorcio se prolongaría, pero, sorprendentemente, mi marido de repente aceptó. Por lo que me dijo mi abogado, Wilder, su madre y su hermana se presentaron en su oficina insistiendo en que querían que el divorcio finalizara rápidamente. Parece que mi suegra lo convenció de que, dado que el nuevo marido de mi cuñada era rico, fácilmente podrían contratar a un ama de llaves y deshacerse de mí, la esposa estéril. Incluso pensaron que Wilder podría encontrar una esposa más joven y más adecuada. Con eso, aceptó el divorcio. Para mi sorpresa, incluso me ofrecieron un pequeño acuerdo con la condición de que no tuviera más relaciones con su familia. No pude evitar reírme de la ironía. Después de todo, se suponía que esa era mi línea. Aún así, acepté la oferta. No mucho después, mi cuñada se volvió a casar y, por un tiempo, las cosas finalmente estuvieron tranquilas. Cuidarme solo a mí resultó ser mucho más fácil de lo que jamás imaginé. No pude evitar preguntarme por qué no me había divorciado antes. Finalmente estaba libre y lista para disfrutar de mi nueva vida. Justo cuando comencé a aceptar ese pensamiento, sucedió algo inesperado. Un día, de la nada, mis suegros aparecieron en mi nuevo hogar. Antes de que pudiera reaccionar, irrumpieron y mi exmarido exigió: necesitamos hablar. Siéntate. Aunque me preguntaba quiénes pensaban que eran, tomé asiento. Luego dijo: vuelve a casa. Te perdonamos. Los miré fijamente, con la boca abierta por la sorpresa. Disculpe. Respondí, ansioso por deshacerme de ellos. Decidí presionar sus botones. Oh, ¿estás aquí porque el marido de tu hermana desapareció? Sus ojos se abrieron con incredulidad mientras me miraban. ¿Qué sabes? Preguntó Wilder. Después de que registramos su matrimonio, desapareció. No hemos podido contactarlo, intervino mi suegra. Además de eso, se fue con el dinero de nuestra familia. ¿Tuviste algo que ver con esto? Nos trajiste una fortuna terrible, desgraciada nuera. No pude evitar sonreír ante sus acusaciones infundadas. Cansado de sus tonterías, decidí revelar la verdad. Bueno, no me di cuenta de que a tu hermana le gustaban tanto las hamburguesas. ¿De qué estás hablando? Espetó Wilder, completamente confundido. ¿No lo sabías? El marido de tu hermana no es un ejecutivo de alto poder. Solo trabaja a tiempo parcial en una hamburguesería de comida rápida. Ante esto, mi cuñada se quedó paralizada y su rostro perdió el color. Ella estaba completamente sin palabras. Continué mi historia, explicando cómo se desarrollaron las cosas en mis días de soltera. A mi amigo y a mí nos encantó visitar diferentes hamburgueserías. Había una tienda en particular donde un empleado seguía cometiendo errores y el gerente le gritaba constantemente. Ese hombre resultó ser el marido de mi cuñada. Cuando comencé a salir con Wilder, él me hizo dejar las hamburguesas, así que dejé de ir a esos lugares. Pero cuando mi cuñada me mostró una foto de su prometido, lo reconocí de inmediato. Aún así, me quedé en silencio, pensando que no me correspondía interferir. Cuando irrumpieron en mi casa actuando como si fuera suya, no pude resistirme a mostrarles la página de inicio de la hamburguesería. Mientras mi cuñada miraba la foto de su marido, claramente en shock, mencioné casualmente: por cierto, visité la tienda recientemente, ¿y adivina qué? Su marido ya no trabajaba allí. Parece que se fue de la ciudad. Su rostro palideció. Eso es fraude matrimonial, exclamó, finalmente comprendiendo la situación. Eso parece, respondí con calma, con un toque de sarcasmo en mi voz. Perdón por tu pérdida. Entonces mi suegra, que había estado callada hasta ese momento, de repente arremetió. ¿Sabías de esto y no nos lo dijiste? Después de todo lo que hemos hecho por ti, aunque no pudiste tener hijos, cuidamos de ti. Sus acusaciones sin sentido no me desconcertaron, pero decidí que era hora de revelar una verdad que me había estado ocultando. En primer lugar, dije, mirándola a los ojos, yo no soy la razón por la que no pudimos tener hijos. Tal vez deberías preguntarle a tu hijo sobre eso. El rostro de mi suegra se llenó de sorpresa cuando se volvió hacia Wilder, quien, culpable, miraba al suelo. Cuando nos dimos cuenta por primera vez de que no podíamos concebir, mi suegra insistió en que nos hiciéramos la prueba. Los resultados fueron claros, no me pasaba nada,
pero Wilder tenía un recuento de espermatozoides muy bajo, explicó el médico. Él fue la razón por la que no pudimos tener hijos, pero cuando mi suegra preguntó sobre los resultados de las pruebas, Wilder mintió y le dijo que yo era la que tenía el problema. Estaba furiosa con él, pero cuando traté de defenderme, simplemente decían tonterías como, tienes que apoyar a tu marido. A partir de ese momento, mi marido y mi suegra se confabularon conmigo, culpándome de algo que ni siquiera era culpa mía. Mira, admito que me equivoqué, murmuró finalmente Wilder, tratando de salvar la situación. Pero una vez que se venda la casa, obtendremos una buena cantidad de dinero, ¿verdad? Todos podremos vivir felices juntos nuevamente como familia. Sí, hemos pasado por muchas cosas, añadió mi suegra, pero nos llevamos bien de ahora en adelante. Fue entonces cuando me di cuenta, solo estaban aquí porque querían mi dinero. Disgustada, los miré y dije, de ninguna manera. No volveré a estar con ustedes si ya no considero a nadie de su familia. Wilder respondió bruscamente, ahora te estás quedando un poco grande para tus botas, ¿no? Incluso si vendieras la casa, apenas tienes ahorros. ¿Cómo planeas sobrevivir? Él sonrió, pensando que tenía la ventaja. Como si supiera todo sobre mi situación financiera, los tres me sonreían, tratando de intimidarme. Pero se llevaron una sorpresa. Claro, mis ahorros no son muchos, dije, mirando sus caras engreídas, pero he invertido en acciones. Lo suficiente para vivir cómodamente sin trabajar durante los próximos años. Se quedaron boquiabiertos y me miraron con incredulidad. Continué. Mi padre tenía un gran interés en acciones e inversiones, era excelente para predecir el mercado y yo heredé esas habilidades de él. He acumulado una buena cantidad de riqueza a lo largo de los años. El dinero que ayudó a mis padres a mudarse al extranjero provino todo de mis inversiones. Había ocultado todo este secreto a mi codiciosa exfamilia, y ahora se estaban dando cuenta de que no tenían ningún derecho sobre mí ni sobre mis bienes. Las expresiones de sus rostros no tenían precio. Puedes irte ahora, le dije, manteniéndome firme. Ah, y por cierto, según nuestro acuerdo de divorcio, si alguno de ustedes se acerca a mí sin motivo, tendrá que pagar una multa. Entonces, ¿vas a pagar o debo llamar a la policía por invasión de propiedad privada? La palabra, policía, les hizo entrar en pánico y se marcharon a toda prisa. Después de que se fueron, llamé inmediatamente a mi abogado y le expliqué lo que había sucedido. Me aconsejó que me pusiera en contacto con él si alguna vez intentaban acercarse a mí nuevamente. Como era de esperar, una vez que Wilder se dio cuenta de que tenía estabilidad financiera, comenzó a bombardearme con mensajes rogándome que me reconciliara. Incluso me envió fotos antiguas de cuando éramos novios, junto con mensajes espeluznantes como, estoy aquí pensando en nuestro pasado. Consideré bloquearlo, pero decidí guardar todo como evidencia por si acaso. Era casi ridículo cómo lograba enviarme tantos mensajes de texto durante las horas de trabajo, pero honestamente, ya no me importaba. El colmo llegó cuando empezó a acercarse a mis amigos. Fue entonces cuando le envié un último mensaje, si esto sigue así, iré a la policía. Adjunté una foto de nuestro acuerdo de divorcio y la dirección de la comisaría más cercana. Después de eso, los mensajes cesaron y nunca más volví a saber de Wilder. Mi abogado me informó que Wilder había dejado su trabajo después de que su hermana se volviera a casar, pensando que podría vivir de la riqueza de su nuevo marido. Fue un tonto al dejar un trabajo decente en una buena empresa. Mientras manejaba mi divorcio, le pedí a mi abogado que investigara otro asunto. Poco después de que Wilder y yo nos casáramos, noté que algunas de mis pertenencias personales estaban empezando a desaparecer. Primero, fue un collar. Mientras continuaba compartiendo mi historia, recordé cómo las cosas habían tomado un giro más oscuro. Todo comenzó cuando empezaron a desaparecer objetos personales que para mí tenían valor sentimental. Primero, un collar que me había comprado cuando aún era soltera, y luego una pluma estilográfica que me habían regalado mis padres cuando comencé a trabajar. Esta pluma estilográfica significó mucho para mí y su pérdida profundamente. Más objetos desaparecieron, bolsas y anillos, pero la ausencia del bolígrafo es lo que más duele. Cuando me acerqué a Wilder al respecto, esperando sentir algo de empatía, gritó, deja de preocuparte por perder cosas. Esa reacción levantó señales de alerta. Sospechando de su comportamiento, instalé en secreto una cámara de vigilancia en nuestra casa sin informarle. Lo que capturé en video confirmó mis peores temores.
Las imágenes mostraban a Wilder y a mi suegra rebuscando en mi armario, rebuscando entre mis pertenencias y sonriendo mientras lo hacían. Pero la cosa no quedó ahí. Una vez que mi cuñada volvió a mudarse, el video los reveló a los tres, Wilder, mi suegra y mi cuñada, husmeando entre mis cosas. Habían empezado a vender mis preciados artículos por dinero extra, probablemente después de ver el saldo en mi libreta bancaria. Su comportamiento se intensificó cuando me vieron permanecer en silencio. Esto continuó hasta el divorcio, pero para entonces ya había reunido muchas pruebas. Tenía suficientes pruebas de su traición, su robo y su crueldad. Probablemente pensaron que no me atrevería a tomar ninguna medida, pero se equivocaron. Solicité indemnización por daños y perjuicios por angustia emocional directamente relacionada con sus acciones. Debieron haber entrado en pánico ante la perspectiva, pero fue obra suya. En cuanto a lo que les pasó a los tres después de que se supiera la verdad, bueno, las consecuencias fueron poéticas. El exmarido de mi cuñada, al enterarse del incidente, tomó la custodia de su hija. Me sentí aliviado porque mi cuñada nunca parecía preocuparse realmente por su hijo. Hace un rato, vi al exmarido y a su hija juntos, felices tomados de la mano mientras compraban. La sonrisa de la hija era radiante, algo que nunca había visto cuando vivía con mis suegros. Se sintió como si se hubiera quitado un peso de encima, sabiendo que ahora estaba en mejores manos. En cuanto a mis suegros, sus planes de vivir una vida fácil se desmoronaron rápidamente. Intentaron solicitar asistencia social, pero como estaban perfectamente sanos y capaces de trabajar, su solicitud fue denegada. El orgullo de mi exmarido le impidió encontrar un trabajo adecuado. Cuando finalmente se tragó su orgullo y regresó a su antiguo lugar de trabajo, rogando que le devolvieran el trabajo, lo rechazaron. Esperaban que hubiera renunciado y no tenían intención de aceptarlo nuevamente. Incluso llamaron a la policía, que lo humilló. Ahora, se las arregla con trabajos jornaleros, lejos del estilo de vida que pensó que tendría. Mi suegra y mi cuñada, quienes tuvieron que pagarme una indemnización, se vieron obligadas a buscar trabajos a tiempo parcial en un supermercado local. Ninguno de los dos tenía mucha experiencia laboral, por lo que tenían dificultades incluso con las tareas más simples. Se rumorea que desde que empezaron a trabajar allí, las ventas del supermercado han bajado significativamente. La gente del barrio incluso les ha puesto el sobrenombre de «la peste», trayendo mala suerte donde quiera que vayan. En cuanto a la casa en la que vivían, resulta que después de todo no era suya, era un alquiler. Cuando no pudieron hacer frente a los pagos del alquiler, se vieron obligados a mudarse a un apartamento deteriorado en un barrio con mala reputación. Ahora viven al día y, por lo que he oído, están discutiendo constantemente. Sus peleas se volvieron tan ruidosas recientemente que llamaron a la policía para separarlas. La ironía de todo es que su deseo de controlarme y aprovecharse de mí los llevó directamente a una vida de miseria. En cuanto a mí, bueno, nunca he sido más feliz. Vender la casa me proporcionó suficiente dinero para iniciar mi propio negocio. Me asocié con un colega de mi antiguo trabajo y juntos lanzamos una nueva empresa de ropa. Nuestro negocio ha ido creciendo e incluso hemos aparecido en revistas y en la televisión. Volver al trabajo que amo ha sido increíblemente gratificante y debo gran parte de mi éxito a lo que pasé. Pero la mejor noticia de todas es que he conocido a alguien nuevo a través de mi trabajo. Me crucé con un hombre maravilloso y nos vamos a casar. Su familia es amable y cariñosa, me han recibido con los brazos abiertos. ¿Y la mayor bendición? Estamos esperando un bebé. Finalmente voy a ser la madre que siempre soñé ser. Mi vida está llena de alegría y amor. El año que viene seré esposa y madre y nunca me he sentido más contenta. Todo lo que pasé, el dolor, la traición, el desamor, me llevó a este momento. Estoy viviendo el capítulo más feliz de mi vida ahora mismo y, por primera vez en mucho tiempo, estoy verdaderamente en paz.